Pues sí, señor, ya está con nosotros. Hoy tenemos ese enorme placer de recibir a alguien que es una de las personas más queridas, diría yo, y reconocidas de nuestro periodismo canario. Un hombre que ha narrado emociones, goles, victorias, derrotas, creo que momentos históricos. La voz que significó y dignificó a la lucha canaria, llevándola al lugar que se merece. Hoy recibimos, y para mí es un honor, en este boliche a José Manuel Piti. Buenos días, amigo. Buenos días, amigo. Gracias por esa cariñosa presentación. Sabes que la admiración es compartida, que todos hacemos Canarias, cada uno desde su vertiente o desde su actitud. Sí, señor. Y desde el humor. Yo siempre he sentido una gran admiración por ti y por tus personajes, así que gracias por tu llamada y un placer estar contigo y con tus oyentes. Gracias, amigo. No me gusta empezar por el principio porque me gusta siempre, yo no soy periodista como tú, así que no sé hacer una entrevista. Así que vamos a alegar un rato. Una entrevista es un diálogo, es una conversación que también puede ser entre amigos, como es el caso. Señor, así que no hace falta ningún título para eso. Bueno, como todavía eres joven... Gracias. Como todavía eres joven y estás retirado de unos cuantos sitios, hay un hilo ahí, no sé si umbilical, que te mantiene vinculado todavía a los terreros. Y hablo del programa, por ejemplo, Terrero y Gloria de Televisión Canaria. ¿Eso es porque hay algo en ti que dices, no quiero dejar algo de nuestro deporte? Pues sí, sin duda, claro. No es sano, no es saludable jubilarte después de una vida profesional y personalmente muy agitada en todos los terrenos y automáticamente desconectar. Entonces, yo he tenido la suerte de que un grupo de amigos que entienden muy bien el medio y mejor la lucha canaria, pues me han abierto un huequito en el que estoy para seguir vinculado de otra manera completamente distinta. Ya no narro, ya no estoy en primera línea, ahora estoy en mi lugar. No sé si soy el cuarto, el quinto, el sexto, mes exactamente igual. Lo importante es estar. Ya estuve en primera línea y ya disfruté mucho y me siento, el momento del balance, absolutamente privilegiado por eso y por mi actual situación. En tu actual situación, quizás en la vida personal, ahora que te emociona, quizás, ¿cómo es a lo mejor las cosas más sencillas y que valoras? Porque antes me imagino que el ajetreo, el estrés, el día a día te consumía ese tiempo. Ahora que quizás dispones de un poquito más de tiempo, ¿en qué lo disfrutas? ¿En qué lo desgranas? Bueno, la gran emoción es que los años te ponen en distintas estadías. Yo estoy en plena madurez y avanzando ya a una velocidad supersónica hacia la tercera edad, y desde esta perspectiva las cosas se ven distintas. Hoy me emociona lo que antes, por las prisas y por el estrés, no podía disfrutar. Me emociona la compañía de mi mujer, me emociona compartir con ella 2 horas de caminata diarias, y me emociona, después de haber dicho tanto, escuchar hasta donde la salud lo permite, y sobre todo leer mucho. Estoy leyendo del orden de las 5 horas diarias. Yo antes leía, pero leía prensa. Y no necesariamente solo prensa deportiva. Leía todos los periódicos de Canarias, siempre, todos los de Canarias, y los estatales de aquel momento, el mundo y el país. Y me gustaban mucho las columnas de opinión, y me gustaba ver la vida no solo a través de los ojos del deporte, que ya son que ya hay unos paisajes maravillosos, sino conocer otras cosas.
Si nos paramos un momento en aquel instante en el que decidiste adentrarte quizás en la vida del periodismo deportivo, o no lo sé si comenzaste así, ¿tú lo buscaste o él te encontró? No, yo lo busqué. No sé si él también me perseguía, lo dudo. Sí. Lo dudo mucho, ¿no? Tú mirabas para atrás y no había nadie después. No, absolutamente nadie. No, el camino lo recorres tú, absolutamente sí. tú, y Sí, tienes una vocación. Yo desde niño sentí mucha pasión por el deporte y también por la comunicación, porque yo recuerdo que mi padre llegaba a casa cada día después de trabajar, yo le daba un beso y automáticamente le arrebataba el periódico de las manos y me iba a las páginas deportivas, ¿no? Sí. Ahí surge mi vocación. Con 13 años aparece mi firma por vez primera en un vespertino, un periódico de tarde de Tenerife, que fue una escuela de grandes periodistas. Sí. Para mí, una escuela a distancia, porque yo era el corresponsal del equipo de mi pueblo, en Granadilla. Yeah. Y sí, iba a pedir las alineaciones en calzón corto y los entrenadores visitantes preguntaban que si era un niño loco, era un niño atrevido, era un niño osado o qué tipo de niño era. Sí, ahí empezó todo. Con 13 años publiqué mi primer artículo en el periódico La Tarde con mi tío Óscar González, que en aquel momento era campeón de Canarias de motocross. Y que luego falleció en un accidente precisamente en una prueba de motociclismo deportivo. Ese fue mi primer trabajo, lo digo ahora con absoluta emoción. Y luego pues bueno, hay un recorrido amplio. Está claro que pasaste por la prensa escrita, la radio, la televisión, y en cada uno supiste leer los códigos de cada medio, porque al final, de alguna manera, son diferentes, aunque sean iguales, que es al final transmitir. Hoy, con la vista hacia atrás, ¿con cuál quizás te quedarías? ¿Eres hombre más de radio, de tele, de prensa escrita? No, soy de la comunicación. Es decir, en la prensa estás obligado a hacer una reflexión permanente a medida que construyes un mensaje. Yo soy muy autocrítico. Yo termino de escribir un artículo cuando lo escribía y lo repasaba 20 veces. En la radio, por cierto, debo decir que lo que más me relajó y lo que más contribuyó a tranquilizarme de las emociones y del estrés de cada día, lo más terapéutico fue escribir. En la radio el gran milagro es la inmediatez y la consolidación de la voz. Yo he cambiado mucho mi aspecto por razones obvias. Usé el champú HS, que se lo recomiendo a todo el mundo porque es antigrasa, anticaspa, antipelo incluso. Y bueno, la gente hoy, yo estoy en un supermercado haciendo una compra o paseo por cualquier lugar y la gente me reconoce por mi voz. La voz creo que la consolidé en la radio y también en la televisión. La televisión es el medio de masas por excelencia, es un medio extraordinariamente poderoso en el que te das a conocer y en el que te metes en un tobogán de emociones. Fíjate que yo la primera vez que hice televisión, tenía 19 años, emitíamos en blanco y negro, y cuando hacía un reportaje tenía que hacerlo en cine. Todavía no había llegado el vídeo. Éramos monopolio. Entonces, claro, aquella fue una experiencia desbordante para un niño de 19 años que salía a la calle, bueno, con un aspecto más o menos aparente, con mi pelito, con mi peinado a un lado, la raya a un lado, etcétera. Y bueno, pues tenías unas sorpresas importantes, un medio explosivo que cuando experimentas
experimentas a esa edad, a los 18 o 19 años, puede ser incluso peligroso, ¿no? Sí. Es muy fácil tener reacciones al auditorio de todo signo, ¿no? El que me decía qué pedazo de programa hiciste anoche, maravilloso. El que me decía chiquita mierda de programa que hiciste anoche, ¿no? Entonces, con 19 años, 18 años, dependes del auditorio y no tienes una asesoría psicológica. Es más, la psicología en aquel momento era un tema tabú. Tú decías que ibas a un psicólogo y este tipo está loco. Que tampoco era ninguna mentira. Es cierto. Muy completo no ha sido nunca, ¿no? Pero es cierto todo lo que dices, porque era una época en que probablemente eso había que digerirlo uno mismo, como más o menos fuera pudiendo, porque es cierto que hoy en día la salud mental, gracias a Dios, está totalmente normalizada, pero en aquellos tiempos era el loco de la colina si ibas y lo decías, pa' colmo, si decías que ibas... No, pero es que lo valiente es que lo decías. Sí. No era fácil en aquel momento reconocerse con problemas de salud mental. Yo las tuve, yo he estado en manos de psicólogos y no solo en el comienzo de mi carrera, sino a lo largo de mi carrera. He tenido altos y bajos como todo el mundo, con la diferencia de que cuando estás delante de la cámara y te diriges a un auditorio, la gente espera noticias, no está esperando, aunque también hay gente para todo, ¿no? Saber cuál es tu estado de ánimo. A veces había que disfrazarse, y ponerse una coraza e inventar una sonrisa. Eso que decía el poeta Mario Benedetti, inventarse la alegría. Esa es una expresión que me ha resultado útil en muchísimas facetas de mi vida. Me siento mucha alegría, por cierto, con gente como tú, con los humoristas. No he tenido mejor psiquiatras que los humoristas. No, qué lindo, ¿eh? Es verdad, es cierto, reír, me parece que es extraordinariamente saludable. Y esa es la medicina que profesionales de tu jerarquía inmensa tienen la posibilidad de transmitir a la sociedad. Yo tuve una gran amistad con Manolo Vieira. Sentí mucho su fallecimiento. Fue un palo enorme. Y bueno, aunque no la hayamos cultivado en la distancia, también me siento amigo tuyo. Y al margen del vínculo afectivo, hay una razón irrefutable, que es que eres magnífico, que haces humor canario, que lo haces muy bien, que tienes un personaje entrañable que es el maestro Florido, y que yo cada vez que te oigo, pues me lo paso muy bien, disfruto mucho y sano de muchas penas. Muchas gracias, amigo, porque además es verdad que a veces, aunque las penas te salpiquen la piel, te subes al escenario y para mí, en primera persona incluso, es una terapia. Cuando ves a la gente reír y la energía esa te mueve por dentro, en un ida y vuelta, es para mí también una terapia que a lo mejor te subes con tus penas y como cualquier ser humano, y te bajas con otra sensación de decir, pues bueno, seguimos adelante. Pues qué bien, pues tú eres tu propio psiquiatra, te ahorras unas perdas y además te puedes mirar en el espejo y reconocerte. Ese fue uno de los problemas que yo tuve. Borges decía, no hay peor soledad que estar solo en tu casa, mirarte al espejo y no reconocerte. Yo me perdí muchas veces entre las multitudes sin darme cuenta. Y cuando volví a casa y volví a mi intimidad y quería reencontrarme conmigo mismo, tuve que atravesar un periodo absolutamente complicado. Me costó verme en el espejo. Bueno, tú te ves en el espejo y con absoluta certeza ves a un tipo magnífico, con un excepcional sentido del humor y con un humor muy, 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 muy canario, y eso se agradece en esta fecha en la que la globalización, la sociedad de la información y las nuevas tecnologías parece que están aplastando, incluso con nuestro consentimiento, nuestra identidad. Es cierto lo que dices, y además todo ya no es tan local, ahora todo es global, y eso es bueno y es malo. Pero bueno, es lo que probablemente nos ha tocado vivir a los que venimos de una era totalmente analógica y nos encontramos con este mundo totalmente digital. Yo llego de un mundo que no era ni analógico. ya te escuché antes cuando dijiste blanco y negro, digo, mi madre. Blanco y negro y cine, antes del vídeo, yo llegué antes del vídeo. Y yo pensando que habías terminado
terminado la universidad ayer. ¿Eh? Yo pensando que habías terminado la universidad ayer, digo, bueno, si están pegando a vivir, y mi madre. No estaban... ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué divertido! Mira, lo importante es saber, tener perspectiva. Sí, señor. Sí, señor. La nostalgia es una tentación que está ahí. Sí. Y mirar para detrás y hacer autocrítica es sano y es saludable. Sí. Saber cuándo te has equivocado, cuándo has acertado, etcétera, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es detenerte. Totalmente la nostalgia te convierte, como decía el escritor, en una estatua de sal. La nostalgia es dolorosa. Sí. Hombre, yo miro para detrás y, como bien decías en tu introducción, yo he vivido con gran intensidad en el mundo del deporte, que es una de mis grandes pasiones, y he transmitido a los equipos canarios y he tenido un momento de placer, de tranquilidad y de alegría muy especial en el terreno de la lucha canaria. Es decir, cuando iba a un campo de fútbol en el Heliódoro y el Insular, siempre veía el pleito, el pleito que era de una época. Afortunadamente ya no, la bronca es muy residual, pero en aquel momento era muy duro. Es decir, estar presentando un programa de televisión el lunes era como estar arbitrando un segundo partido. La televisión ha sido y es en la actualidad todavía el espejo de las vanidades. Entonces, bueno, pues eso era peligroso. Pero cuando iba al terreno de lucha canaria, yo me sentía siempre, en cualquier rincón del archipiélago, me sentía en Canarias. Y sentía mucho respeto y sentía mucho cariño, y nadie digamos, te perseguía ni corría detrás de ti, como me sucedió alguna vez en algún campo. En el fútbol, claro. Pero en el fútbol, de todas formas, has vivido momentos que a mí me parecen, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Una suerte, si es que se puede decir eso. Sí, porque tú has vivido en el Club de tus Amores, en el Club Deportivo Tenerife, por ejemplo, tardes de gloria con auténticos magos del balón, y se me viene a la mente ahí, a bote pronto, pues yo qué sé, Fernando Redondo, Rommel Fernández, tardes que quedarán para nosotros. Se me pone la piel de gallina porque es una pasada que el Tenerife, y tú lo viviste, lo narraste e incluso los conociste. Sí, es bueno explicar que yo soy del Tenerife, porque si alguno tiene alguna duda, que no lo creo, vamos. Es verdad que, y lo digo con absoluta claridad, ahora que han pasado los años, que cuando yo me situaba ante la cámara en Televisión Española en Canarias, yo dediqué profundo respeto, con mejor o peor suerte, a los dos clubes canarios por excelencia. Sí, señor. He tenido siempre grandes amigos en la Unión Deportiva Las Palmas, en sus juntas de gobierno. Lo tengo en la actualidad con Miguel Ángel Ramírez. En la dirección técnica tuve una gran amistad con Roque Olsen, por ejemplo, que fue tuve un principio de amistad importante con Miguel Ángel Brindisi cuando vino de entrenador. Y en el campo he tenido grandes amigos que han hecho historia. Pero vean, vale, la Unión Deportiva Las Palmas fue durante un tiempo constituido por 5 tinerfeños, 5 canariones y un portero vasco, que eran Ulacia u Oregui, lo que Vázquez Montalbán llamaba al Barça. La Unión Deportiva Las Palmas fue en un tiempo de opresiones, algo así como el ejército encubierto del pueblo canario, y eso se hace acreedor a un respeto inmenso, respeto que yo siempre le dediqué a la Unión Deportiva Las Palmas y a su gente, independientemente de que yo ya haya cometido errores, no haya sido entendido y haya sido víctima de broncas que probablemente habrán sido merecidas. A mí me hacía mucha gracia cuando saltaba el Tenerife a jugar al campo y les recibían al grito de hijos de Piti. Y resulta que tengo 4 hembras. Y resulta que 4 hembras. Resulta no que salió 20, ningún macho. 20 varones. Además, los 20 varones me hicieron pasar un enorme mal trabajo, porque al día siguiente yo fui al Mundialito a saludar a los jugadores de Tenerife y me decían, papi. Digo, chiquita vergüenza que me hicieron pasar anoche, cabrones. Bueno, en fin, y luego sí, como bien dices, el esplendor del Club Deportivo Tenerife. Qué pasada, inmenso. Sí, señor. Y es que
esos 10 años los recuerdo de memoria, porque estaba prácticamente solo y me tocaba hacer, solo en cuanto a la posibilidad de estar en el canal nacional, me tocaba hacer 2 telecanarias, 3 telediarios nacionales, Estudio Estadio, en fin, toda la programación deportiva. Llegaba el martes y yo quería librar y a veces no me dejaban porque había Copa del Rey entre semana, ¿no? Y tuve grandes contenciosos por esta razón, ¿no? Pero sí, tuve gran amistad con citas a Fernando Redondo, es el mejor jugador de todos los tiempos del Club Deportivo Tenerife. Tuve una gran amistad con él, estuve en su boda en Buenos Aires. En esa boda además me sentó en la mesa de Víctor Hugo Morales, que fue el narrador de aquel célebre gol de Maradona en el Mundial de México, cuando se refirió a él como el barrilete Cosme. Bueno, pues aquí tuve la posibilidad de entrevistar a 2 campeones del mundo y de tratar con ellos, como Valdano primero, Heinkes después, y de ver el equipazo que nos proporcionó tantas satisfacciones, con la única salvedad de que yo era crítico, en el sentido de que yo pensaba que en ese equipo había espacio para la cantera y nunca se le abrió un hueco. Yo tuve en ese sentido grandes desencuentros con Javier Pérez, que en paz descanse. Yo no dejo de reconocer que su obra deportiva fue la mejor de la historia del club, pero lamenté mucho siempre que en ese equipo no se diera opción al talento canario, que tan bien defendió históricamente la Unión Deportiva de Las Palmas, que como mínimo ha tenido este asunto en el eje de sus debates. Sí, es verdad, sí. Eso es así, y las cosas hay que reconocerlas como son. Yo soy del Tenerife, pero siento mucho respeto por la Unión Deportiva de Las Palmas y creo que honradamente, desde la perspectiva de la canariedad, de la conservación, la potenciación, el reconocimiento de los valores, es el gran espejo del fútbol canario, sin duda. Y ahora estamos nosotros estamos en primera, por si no lo sabía. Nosotros hemos descendido a primera. Ahora, hay gente que dice ref, y yo respeto la opinión de la gente. Nosotros hemos descendido a primera. Y somos líderes, o sea que estamos ahí cerca de la Champions. Y el que lo quiera coger, que lo coja, como decía. El que lo quiera coger, que lo coja. Bueno, es curioso lo del fútbol, ¿eh? Sí, señor. Estás en tercera, porque esto en otros tiempos se llamaba tercera. Y en la realidad es una tercera, pero si la gente ve ganar a su equipo, la gente le importa un pimiento. La gente va al campo. Y estuve el sábado pasado y el estadio estaba casi lleno. Y a la Unión Deportiva de Las Palmas, cuando bajó a segunda B, reventaba el estadio insular. Y cuando subió a segunda división A con Pacuco Rosales, vivió uno de los momentos más intensos de su historia. Yo estuve ahí en Las Palmas, tengo además en el tiempo presente gran amistad con Pacuco, y debatimos mucho, lo hicimos una vez en un programa de televisión y lo pasamos muy bien, ¿no? Él decía, en la perspectiva de un derbi, él decía que la Unión Deportiva Las Palmas manejaba muy bien el balón, y es cierto, y que el Tenerife era un equipo más bien pragmático en aquel tiempo, un equipo creo que lo llevaba Pimienta y el nuestro lo llevaba Rami. Fue el último encuentro en un playoff a la primera. Yo le decía a Pacuco, pues nada, pues te quedas tú con la pelota y yo con los puntos. Estoy totalmente de acuerdo. Lo repartimos de esa manera y ya está. Sí, nos reímos mucho, sí. Qué bien. Amigo, dicen que los buenos narradores no solo cuentan lo que pasa, sino que además lo sienten. ¿Crees que siempre has tenido esa... Bueno, crees no, evidentemente has puesto esa pasión en todo lo que haces. De alguna manera has sido siempre agradecido después de ponerle ese plus. Me refiero a este oficio. Has sido siempre agradecido después porque tú no solo te limitas sino le pones el alma en lo que haces. Sí, eso es verdad. Yo siempre, con mis aciertos y con mis errores, que han sido muchos, siempre he puesto todo mi amor, todo mi corazón, toda mi alma en todo lo que hago. Y sin ver colores, sin ver colores de ningún tipo. Incluso cuando estaba en el canal nacional, en algún operativo, en algún Eurobásquet, creo que fue en Zagreb, había un desplazamiento de la selección yugoslava de un hotel a la cancha. Yo dije que la selección de Yugoslavia fue al pabellón en una guagua. Lo dije en el canal nacional. Se montó un pollo del carajo. Son un autobús. Yo no sé lo que es un autobús, ¿vale? Que me lo explica, pues
con el máximo respeto, que yo respeto mucho a la gente que convive aquí con nosotros y que nos ayude. Yo no sé lo que es un autobús, pues dígame usted lo que es un autobús. Pues yo decía guagua, ¿no? Entonces siempre puse todo mi corazón y toda mi alma. Sí. Yo nunca trabajé para que nadie me agradeciera nada. Yo estaba bien pagado y aunque esto es una manera de hablar, ¿vale? Un sueldo no compensa. Cuando estás en la comunicación es cosa de dos. No basta con cobrar, ni siquiera con cobrarlo bien. Vale, no me hice millonario tampoco. Sí, pero es una historia vital, ¿no? Me imagino. No tengo propiedades, vivo ahora mismo con una pensión más o menos digna, ¿no? Sí. Pero lo verdaderamente importante era conectar. Por eso sufrí tanto cuando tenía estos encontronazos en los estadios, ¿no? Sí. Y por eso me entregué a las manos de los psiquiatras, a los que volví literalmente loco. Sí. Los psiquiatras se volvían locos conmigo. Vaya otro psiquiatra. Tú imagínate, tú, el tío intentando explicarte a ti y tú dándole la contra para allá, pero vamos a ver. Era al revés, se dormía el psiquiatra en el diván cuando le contaba mis historias. Y salía yo, nunca le cobré tampoco, eso, cosas como son. No quise hacer eso tampoco. No hay que pasarse. Pero bueno, es verdad que nunca trabajé esperando gratitud. Ya. El reconocimiento te ayuda a avanzar, es verdad, pues esto es cosa de dos. Sí. Si tú no estás hablando solo en tu casa, tú estás hablando para un público pues, amplio, importante, ¿no? Sobre todo cuando estás en la tele. Y te gusta complacer, ¿cómo no? Claro, te gusta complacer. Cuando lo conseguía y alguien me pasaba la mano por arriba, pues de una manera amable y amistosa, no adulona, pues no he consentido ni me han gustado nunca las adulaciones, ¿no? Y además no creo que yo sea un tipo para adular, no tengo ninguna razón para que se me adule, ¿no? Yo me sentía bien, claro, esto es vitamina que te ayuda. Sí, ese abrazo es necesario, sí es verdad. Y cuando hay una crítica razonada, tú tienes que oírla también, porque es que la crítica ayuda. Yo aprendí mucho de algunos de mis críticos. No digo detractores, porque los detractores lo son por razones más emocionales. Sí, te entiendo. Pero bueno, los críticos, los que me decían, mira, te equivocaste aquí, te equivocaste allá. Pues claro, tenía que oírlos y además agradecerlos. Sí, señor. Y ahora los sigo agradeciendo porque me sigo equivocando. Amigo, para ir finalizando, te voy a hacer dos preguntas que se le hago a todos los que vienen por aquí al boliche. Y la primera es si jugaste al boliche. Sí, jugué al boliche. Cuando vi que me pasaste hoy en la promoción de tu programa, que he compartido en todas mis redes sociales, con mucho gusto, porque para mí es un honor una entrevista contigo. Muchas gracias, y sumo de ello. Vi que el programa se llama Boliche, entonces me trasladé a mis tiempos de niño. Claro que jugué al boliche y con pasión, y alguna vez la metí en el gongo, no vayas a pensar. Tengo una anécdota muy curiosa. Cuando estaban en la política, en el Parlamento de Canarias, había un diputado muy divertido, muy canario él, no voy a decir su nombre, que me hizo reír mucho. Yo presidía la Comisión de Radio y Televisión Canaria y estábamos hablando del deporte, y el diputado dijo que por qué el golf era un deporte profesional y olímpico, pues por la sencilla razón de que si algún mérito reunía en su reglamentación, el deporte auténticamente originario, el que dio origen al golf, fue el boliche y el gongo. Entonces él proponía que se hiciera olímpico el boliche. El boliche. Y yo lo secundé, por supuesto. Y la segunda, si en algunos momentos de esas caminatas que tú decías y te encuentras en absoluta soledad, aparece aquel José Manuel Pitti niño que correteaba me imagino que por el sur de Tenerife, ¿qué le dirías hoy en día mirándole a los ojos?
Honradamente, no sé si saldría corriendo. La que te espera, ¿no? Sí, ¿qué le diría? Ay, Palanquín. Qué lindo. No sé, honradamente, claro, me dices que si en este momento... Sí, en este momento, sí. Claro, pues en este momento yo sé que yo he sido un tipo honrado, limpio, no me refiero a limpieza de higiene, me refiero a limpio espiritualmente. Yo he sido muy trabajador, he sido muy luchador. Claro, y a partir de aquí yo he tenido muchos errores también, que ya de eso se encargarán mis enemigos, ¿no? De mis enemigos, no, mis detractores, de contarlos. Pero cuando uno sabe que ha actuado con honradez y que se ha dedicado con todo su amor y con toda su pasión a la obra, y ha sentido tanto respeto por el auditorio, pues no hay grandes reproches, así que probablemente le diría, venga, vamos a dar un paseíto, que tengo que hablar contigo. Eso es lo que le diría. Le tiraría de las orejas por un par de cosas, pero eso serían intimidades. Amigo, muchísimas gracias por siempre tener una palabra amable, una muestra de generosidad siempre para con mi persona y una sonrisa. Y creo que siempre salpicas humildad por esa piel. Gracias, amigo, por ser la voz que narró, a ti, maestro Florido, que narró los momentos más lindos de mi vida, amigo. Gracias. Me enorgullece mucho saber que te he podido rendir alguna utilidad con absoluta sinceridad, porque te dedico gran admiración desde siempre, porque me lo paso muy bien cuando te oigo y mejor cuando te veo, que coincidimos por ahí en los aeropuertos. Y siempre he sentido tu respeto y tu cariño, y entonces ese es el premio. No hay mejor premio que ese, tener el cariño y el respeto de tu gente. Eso es verdad. Es así, no hay más premios que buscar. Pues como tú dirías, gracias, Puntal. Pues, y bien dicho. Gracias, Puntal. Te mando un abrazo muy grande. Mi admiración infinita, mi gratitud por este rato y el ofrecimiento de este humilde hogar de San Miguel de Abona, para que sepas que aquí tienes tu casa, tu amigo y tu coche. Gracias, buen hombre. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima. Un abrazo muy grande, Puntal. Salud, maestro Florido, querido.